Buenos días, paz y bien. Hoy día jueves 3 de junio de 2021 vamos a reflexionar sobre el Evangelio de Marcos 12, 28b, 34. Continuando con nuestra metodología, comenzamos contemplando un poco la realidad en la que estamos viviendo, en un ambiente de pandemia, de crisis de salud, crisis política, crisis económica. Hay todo un desconcierto en la población, no sabemos cuál es el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué vamos a encontrar el día lunes? ¿No? Entonces, con eso en la cabeza y con las otras necesidades o preocupaciones que tú tienes, vamos a leer el texto bíblico. Acercándose uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón y con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevió a hacerle más preguntas. Es palabra del Señor. Bien, hermanos, hagamos un poquito de silencio para iniciar nuestra reflexión de esta mañana. Partimos buscando siempre los actores, ¿no? Los participantes, los personajes, y vamos a encontrar nuevamente dos personajes, ¿no? Un escriba, ¿no? Y Jesús, ¿no? Y Jesús. Dice el texto que este escriba, habiendo oído que Jesús había respondido muy bien al tema anterior que habíamos hablado el día de ayer, ¿no? Sobre cuál es el proyecto de Dios, ¿no? Sobre la ley de que el hermano tiene que casarse con la esposa para dejar descendencias, ¿no? Ahora este escriba le pregunta al Señor: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le contesta: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo. No existe otro mayor que este mandamiento. El escriba le dice: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús le responde: no estás lejos del reino de los cielos. Y ya nadie más se atreve a preguntarle. ¿Muy bien? Ahora,
Nos preguntamos hoy, esta pregunta se sigue haciendo o no se sigue haciendo en nuestra vida, en nuestra iglesia. Y yo creo que sí. Todavía nos preguntamos qué es más importante en la iglesia, el bautismo, los sacramentos, el ir a misa, el participar en un grupo, en una comunidad. ¿Qué es más importante? ¿No? La pregunta siempre está en nuestra cabeza. ¿Es más importante obedecer al padrecito, obedecer a la madrecita? ¿Qué es más importante? ¿No? Y Jesús, o la palabra del Señor, nos sigue diciendo que lo más importante de todo es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros, como Él mismo. Es lo más importante. Para el Señor, para Jesús, eso es lo más importante. Y el escriba reconoce que eso es más importante. Conoce la ley perfectamente este escriba. Y él reconoce que lo más importante es amar a Dios y al prójimo. Y es tan importante, más importante, que los holocaustos y los sacrificios. Amar a Dios y al prójimo es más importante hoy día que las tradiciones. Es más importante el amor al prójimo que cualquier otra cosa. ¿Y cómo amamos al prójimo? O por mí vamos a preguntarnos quién es nuestro prójimo, como le preguntan también a Jesús. Y nuestro prójimo es aquel que está caído, el pobre, el humilde, el último, el que está en sufrimiento, el que necesita de nuestra ayuda. Ese es el prójimo, como lo dice Jesús en la parábola del buen samaritano. ¿Quién es el prójimo en el buen samaritano? No es el sacerdote, no es el levita, es el extraño que está pasando por el camino y encuentra a este hombre en el suelo, tendido, herido, maltratado, que ha sido asaltado. ¿Y qué hace este hombre? Lo levanta, lo cura y lo lleva a un hospedaje y lo deja encargado al dueño para que lo siga cuidando hasta que se restablezca, ¿no? Y deja pagado el servicio y se compromete a retornar y pagar el saldo que haya ocasionado este servicio. Eso es ser prójimo. Ser prójimo es ser solidario, es comprometerse, es ayudar al que me necesita. No dar limosna. No se trata de limosnas, de caridades. Se trata de salvarle, de darle vida. De eso se trata, es ser prójimo. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios es donación, donarte a Dios, darte a Dios. ¿Y cómo te das a Dios? ¿Cómo te donas a Dios? Sirviendo al prójimo, porque Dios está en tu prójimo. Dios está en cada uno de nosotros. Y cuando tú te pones al servicio del otro, estás poniéndote al servicio de Dios. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy día? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que vivir mi cristianismo siempre al servicio del que me necesita, porque de esta manera estaré amando a Dios. Bien, eso es lo que hemos leído, encontrado en el texto. Siguiendo los pasos, hacemos oración. Y en esta vez creo que hay que pedir perdón al Señor, porque no hemos sabido
reconocer en nuestros hermanos débiles, frágiles, el rostro de Dios a nuestro prójimo. No hemos sabido descubrir en los que nos necesitan a Dios como nuestros prójimos. Y al mismo tiempo le decimos o le digo, dame paciencia, dame humildad para saber entender y comprender a los demás, para ponerme al servicio, para levantar a los caídos. Soy una persona, soy un humano con errores, con muchos defectos y te pido perdón. Y ayúdame a crecer en la fraternidad, en la solidaridad. Amén. Ahora, buscar quedarme con una frase, un versículo de este texto que hemos leído. Y quiero quedarme con lo que dice Jesús. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Tú busca alguno, lo que más te haya impresionado, y eso lo vas a meditar, lo vas a rumiar todo el día para tratar de que la palabra del Señor dé fruto, produzca vida en ti. Y así podamos juntos construir el país que anhelamos, la iglesia que anhelamos, un país, una iglesia justa, fraterna, solidaria, donde no haya más hambre y todos tengan la posibilidad de llevarse algo a la boca, porque Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Hermanos, hermanas, seguiremos compartiendo con ustedes la reflexión de cada día, ¿no? Según también mis tiempos y mis posibilidades. Gracias, paz y bien, que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.